Ok, este, pues bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por unirse a la segunda charla de Pláticas sobre Historia de México. Para los que se unan por primera vez, les comento de nueva cuenta que este es un proyecto piloto que yo he iniciado con la intención de crear una revista de difusión y de divulgación de la historia. Si este proyecto sale bien, si logramos convencer a las autoridades de la Ciudad de México, pues más o menos para septiembre estaremos inaugurando una revista, ya sea digital o impresa, dependiendo de cómo estén las situaciones y pues de los permisos que consigamos y demás. Por lo pronto, vamos a estar haciendo una charla semanal de aquí a que los pilares vuelvan a funcionar, que esperemos que sea en septiembre, si es que la pandemia lo permite. Y pues bueno, el día de hoy tenemos como invitada especial a Victoria. ¿Eres Andrea Victoria o Victoria Andrea? Victoria Victoria Andrea. Andrea. Les voy a hablar un poco de ella. Victoria Andrea estudió la opción técnica en museografía y restauración por parte de la Nacional Preparatoria en el plantel 4 justamente. Actualmente es estudiante de octavo semestre de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También aprobó un curso con certificado por parte de la Universidad de Granada, el cual era de la temática de la Alhambra, Historia y Arte y Patrimonio. También ha participado en la mesa redonda que se llama El papel de la filosofía en la transformación social, igual por parte de la Nacional Preparatoria. Fue ponente en el cuarto y quinto coloquio de encuentros y desencuentros, el patrimonio y los medios para su divulgación, organizados por el Grupo de Investigación, Historia, Urbanismo y Patrimonio Cultural, con las respectivas mesas, entre Historia y Campanas, y presentación de la revista Escape. En el ámbito laboral, ha sido pasante en el Museo Nacional de Historia del año 2015 al 2016, como parte de las prácticas de la opción técnica. También ha sido mediadora en recorridos culturales desde octubre del 2019. Y pues bueno, este es a grandes rasgos la presentación de nuestra compañera Victoria. Y el día de hoy nos tiene un tema muy interesante, me parece, si no me equivoco, Andrea, del periodo colonial. Sí, vaya, pues sí, un poco. Bueno, pues entonces Es, te cedo la palabra y el escenario es tuyo. Comenzamos. claro, va, pongo Las diapositivas. la, ajá, la diapositiva. Ujú. Mm, 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 aquí está. Me avisan si ya se ve. ¿Sí pueden verla? Yo no, todavía no, no se ve. Mm, ¿no está cargando? Ahí está cargando. Listo, ya quedó. Va, pues ya Fausto me presentó. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy les traigo un tema bastante interesante, curioso. El título de esta plática se llama El convento de Capuchinas, un espacio perdido en el tiempo. Les doy una pequeña introducción a este asunto. Esta investigación surge por parte de una de mis materias de la carrera, en la cual buscábamos dar recorridos. Se nos presentaron varios inmuebles para investigar y entre ellos uno que me pareció muy curioso es el de el convento de Capuchinas, puesto que yo nunca había oído de eso y supongo que en realidad muchos de nosotros nunca habíamos oído de este lugar. A lo que me di la tarea de... Bueno, para entrar de lleno al tema, quiero dar un poco los antecedentes tanto de la orden
como del convento aquí en México, en América. La fundación de la orden se da en Nápoles. Una viuda llamada María Lorenza Long, al salir de una enfermedad muy grave, considerándolo un milagro, decide dar lo que queda de su vida a los hábitos religiosos. Ella se une a los hermanos capuchinos. Estos se encuentran bajo la orden de San Francisco, la tercera orden, pero conforme el tiempo pasa y 13 años después de la muerte de esta dama, el Papa Paulo IV aprueba que la orden tenga su propio espacio, tuvieran su propia orden, y así es como declara que vivan bajo la primera orden de Santa Clara. Santa Clara es una santa, valga la redundancia, que era conocida amiga de San Francisco de Asís. Conforme el tiempo fue pasando, las hermanas a otras partes de Europa, llegando a España. El convento se encontraba específicamente en Toledo, y ahí es donde empieza la historia que va a traer a las capuchinas a México. Pues bueno, con el descubrimiento y la colonización del nuevo territorio que más adelante sería llamado América, la llegada de las órdenes religiosas para evangelizar es algo que toma mucha importancia, por lo que empieza tanto los reyes españoles como los mismos colonizadores acá a pedir que se envíen religiosos. En un inicio, cabe aclarar que los religiosos que llegaban a este lugar eran principalmente varones, órdenes como los franciscanos, los dominicos. Sin embargo, con el paso del tiempo también se necesitan órdenes religiosas para las mujeres. Estos principalmente es para las hijas de nobles, y entre esas órdenes encontramos a nuestras capuchinas. Las capuchinas, su llegada a la Nueva España es un poco difícil, tumultuosa, muy revuelta, así por decirlo, porque al inicio el que era como el encargado de cuidarlas, el capellán, Mateo Saja de Bugueiro, es nombrado arzobispo en México, por lo que se tiene que venir para acá. En ese viaje, él considera como una buena opción traer a esta orden de hermanas, pero entre que no conseguían un lugar donde podían edificar y fundar el convento y la orden como tal en México, en la Nueva España más bien, el proyecto queda abandonado. El primer intento es en 1655, queda olvidado 10 años, pero hay una mujer que en este periodo, llamada Doña Isabel de Barrera, ofrece su casa a este arzobispo para que la orden llegue, pero pone un tiempo límite. Si en 10 años posteriores a los que ella haya fallecido no se ocupa esta casa para esta orden religiosa, va a pasar a ser de otras religiosas que ya se encontraban en la Nueva España. Es así que ya con el tiempo encima, el arzobispo empieza a planear toda la venida de nuevo de las capuchinas, y es cuando finalmente se empieza una selección que es muy minuciosa, es como muy específica, tienen que tener ciertos rasgos en específico las religiosas, y las seleccionadas fueron 6 monjas, la madre María Felipa Bejarano como la abadesa, o sea, como la superior, la madre María, la madre Lorenza Bernarda, la madre Teresa María, la madre Jacinta Juana y Sor Clara. Una vez que son seleccionadas y que están listas para partir, salen de Toledo a Cádiz, al puerto de Cádiz, el 10 de mayo de 1655. Y de ahí parten el 2 de julio. Su viaje hacia la Nueva España es bastante curioso. La anécdota es, inclusive pareciera fantasiosa, porque se cuenta en una de las cartas escritas por la abadesa
que hubo un momento en el que creían que una tormenta iba a hundir el barco. Y entonces ellas empezaron a rezar para que se calmaran las aguas. Y pues como tal, como un milagro, las aguas se calmaron, todo volvió a la normalidad y pudieron llegar sanas y salvas a la Nueva España. Cuando llegan a Veracruz, llegan en aproximadamente 3 meses después, por estos mismos problemas en alta mar, y se quedan una semana en Veracruz. Pero al partir de Veracruz vuelven a enfrentarse nuevos problemas. Resulta que uno de los carruajes en los que iban las religiosas se pierde en el camino, y este carruaje pues se fue por un camino que era muy peligroso, se encontraron con algunos bandidos, algunos maleantes, pero de nuevo volvieron a salir ilesas, encontrándose otra vez con el otro carruaje que llevaba las otras hermanas. Aquí no terminan sus pequeñas aventuras para poder llegar, porque la casa que era de doña Isabel todavía no se encontraba terminada o adecuada en su totalidad para ser un convento, por lo que tuvieron que estar un año entero en otro convento, que era el de la Concepción. Bueno, aquí más o menos les hice un mapa y una aproximación de las calles. En el primer mapa que vemos, que es una pintura colonial, es la aproximación que se tenía de lo que era el convento. El cuadro que pueden ver en azul, no sé si lo están viendo, que lo estoy seleccionando con el cursor, ese era el espacio que ocupaba el convento. Actualmente las calles marcadas con líneas azules es la traza actual que conocemos del centro histórico, para dimensionar un poco el tamaño del que eran pues poseedoras. Cabe aclarar que el espacio del convento en realidad era bastante pequeño comparado con conventos de otras religiosas para ese tiempo. En la otra imagen, lo que estamos viendo es este pequeño semirectángulo en azul, que es el espacio actual que queda del convento. Bueno, pues es bastante interesante, se puede decir, porque ellas, al igual que los franciscanos, como la orden de las clarisas capuchinas se puede decir que es hermana de los franciscanos, mantenían un voto de pobreza. Sus comidas, su vestimenta inclusive era muy humilde y muy sencilla. Se supone que las hermanas se encontraban bajo también el voto de claustro. Este es que no pueden salir del convento, nadie puede entrar a verlas a ellas, y pues básicamente viven como encerradas, si lo podemos decir así. También algo que era muy importante de estas religiosas es que tenían un proceso de selección sumamente estricto. Cuando las jóvenes, las nobles, iban a pues a ser dadas a los votos religiosos, se les comentaba que aquí iban a tener que aprender a hacer el quehacer, a aprender a comer, a dejar los lujos que tenían en su casa, a lo mejor de comidas, de vestidos, de sirvientes. Todo eso iba a quedar atrás. Ellas iban a empezar a ver, pues, por ellas mismas, así por decirlo, y básicamente iban a quedar aisladas del mundo. Al inicio hay un proceso de selección que es únicamente para las jóvenes nobles, pero que con el tiempo va a ir como relajándose un poco y va a volverse tanto para las nobles como para las chicas que no son nobles, que no son ricas, pero sí hay una pequeña distinción entre las tareas que llevaban dentro del convento cada una. Sus horarios, bueno, eran bastante estrictos. Se les levantaba a las 4 de la mañana para hacer la oración inicial,
Posteriormente se les daba un desayuno, agua podían tomar una vez al día únicamente, y los alimentos que consumían eran desde frijoles y un pequeño trozo de pescado hasta únicamente cierto grupo de legumbres. En sus vestimentas, como podemos ver en la imagen, era un hábito en un color café que era bastante rasposo, un cordel que llevaban en la cintura y unos zapatos que se llaman suecos que utilizaban para pues sus actividades diarias. Algo que es muy curioso de este convento es que por más que estuviera en la traza central de la ciudad, realmente nunca se vio como afectado o influenciado por los actos bélicos, por ejemplo, la independencia, las invasiones, cosas por el estilo, nunca le afectaron como tal. Algo pues bastante curioso para la ubicación que tenía. Si nos regresamos a la imagen anterior, podemos ver en el mapa que estaban relativamente cerca de la catedral. La catedral es este cuadro de acá que les estoy señalando. Entonces, pues la plaza principal se encontraba bastante cerca de ella. Y pues sí, es bastante curioso que no les afectara como tal, que tuvieron una vida muy, muy tranquila. También, por lo mismo de este voto de pobreza, la forma de producir sus alimentos era autosuficiente, si se le puede decir así, tenían pequeños huertos para cosechar pues sus legumbres, su comida, todo eso, pero también hay una pequeña anécdota de que en una de las esquinas del convento había una pequeña campanilla, la cual cuando empezaban a escasear de otros alimentos que a lo mejor no podían tener dentro, que no podían cultivar, como el pescado, algún condimento, algún tipo de carne, la tocaban y los vecinos de los alrededores inmediatamente acudían a su ayuda. Les llevaban lo que consideraban que les llegase a faltar. Y bueno, quise ponerle influencia porque una vez a su llegada, las religiosas tuvieron una expansión impresionante. Empezaron siendo la pequeña casita de doña Isabel de Barrera, pero curiosamente empezó a tener una demanda muy, muy fuerte. O sea, muchas jóvenes querían entrar en este convento, quizá por los votos de pobreza, quizá por el modo de vida. No se sabe muy bien cómo tal, pero empezó a ser muy pedido, muy pedido. La gente se acercaba mucho a este lugar. El convento, como pues otros conventos de la época, se encontraba acompañado de una iglesia principal, en donde la gente, de hecho, era una de las iglesias donde más se reunía. Y bueno, esto propició que el espacio de la casa de doña Isabel fuera insuficiente, empezando a expandirse a casas aledañas. Se empezó con 2 casas y al final fueron 4 casas las añadidas. Fue una expansión pues bastante grande, pero aún así seguía siendo uno de los conventos más pequeños de mujeres que había en la Nueva España. Bueno, llegaron a ser tan pero tan queridas por la gente que no dudaban en como ver si estaban bien, inclusive las mismas religiosas, ver si les faltaba algo. Es una relación muy curiosa con la gente, porque inclusive la calle que tenía, que ocupaba el convento, tenía su propio nombre. El convento como tal era el convento de las Clarisas Capuchinas de San Felipe de Jesús. La calle se llamaba Capuchinas y este nombre duró hasta 1928, cuando se reestructuran y se empiezan a cambiar los nombres de las calles del centro histórico. Pero aún así la demanda fue insuficiente, el espacio que tenían fue insuficiente ante la demanda que tenían,
que fue necesario expandirse a otros estados. Algunos de los estados que llegaron a expandirse, inclusive dentro de la ciudad llegaron a tener otro convento, fueron, por mencionar algunos, Zamora en Michoacán o en Querétaro. Sin embargo, pues esta vida tranquila pues pasaría a tener su fin, porque comienza la época donde los conservadores y los liberales comienzan a tener disputas políticas, comienza la Guerra de los 3 años, y en este periodo comienza a decretarse leyes en contra de las posesiones y el gran poder que tenía la Iglesia hasta aquel momento. Desde antes de Juárez empiezan a decretar leyes que quitan terrenos, espacios, propiedades a la Iglesia y los expropia para hacer con ellos pues otras cosas, venderlos, convertirlos en otro espacio. Es así como en una lista que escribió Benito Juárez, que contenía varios conventos, llegamos a encontrar en esta lista el convento de las clarisas capuchinas. Ellas, pues, como tal, no sabían nada hasta el momento que llegaron a sacarlas. Fue una madrugada. Esto es como un poco inexacto qué pasó, cómo fue que la sacaron, pero lo poco que se recuperó de esto es que fueron 2 exclaustraciones las que sufren. La primera es el 14 de febrero de 1861. Esta fue en la madrugada, como ya les venía diciendo. Se dice que llegan de sorpresa al convento, no avisaron en realidad que lo que iba a suceder, y pues las monjas en sus votos, las religiosas en específico tienen uno que es pues eso, vivir prácticamente encerradas. Al momento de sacarlas, para ellas es un fuerte golpe, porque si consideramos como lo serio que se tomaban aquellos votos, era un dolor para ellas el tener que romper uno de sus votos más importantes, que era la enclaustración. Es entonces que en esa madrugada comienzan un peregrinar a su convento hermano, que se encontraba y se encuentra actualmente por la zona de la villa. Posteriormente vuelven a exclaustrarlas el 26 del mismo mes y del mismo año de ese convento, repartiéndose las hermanas en diferentes conventos que no se encontraban en aquella lista de exclaustraciones. Con esto, la gente sí repercute mucho en la gente que se encontraba alrededor del convento, que está acostumbrado a las hermanas, porque al momento de que comienza a ser derribado el lugar, la gente procura no tocar esos espacios que ocupaba el convento. Respetaban mucho ese significado de enclaustración. Uno de los cambios principales que sufre el convento es que derrumban totalmente su iglesia. Es partido a la mitad para hacer una ampliación de la calle que actualmente se conoce como Palma. Después empiezan a hacerse lotes más pequeños y empiezan a derribar algunas partes, algunas otras quedan en pie, pero algo que es muy curioso es que la zona de lo que era el cementerio de las religiosas, que estaba más o menos por la calle, por donde está actualmente la calle de Palma, fue de los espacios que más respetó la gente. Fue mucho tiempo el que duraron inclusive sin caminar por esa calle, hasta que pues
con el paso del tiempo se fue olvidando el significado de este lugar y pues ya se volvió una cotidianidad el hacer uso de estos espacios. Con esta misma exclaustración surgió un gran problema. Bueno, en general con el problema de las leyes de reforma surgió un problema. Mucha información del convento se pierde. Las pocas como fuentes o información que queda de este lugar únicamente se encuentra en el Archivo de Indias en España, en algunos libros que han hecho una investigación a fondo de este archivo y una que otra fuente oral que dejó pues rastro a final de cuentas escrito que pasó de voz en voz y alguien decidió escribirla. Bueno, con su destrucción parcial fue puesto a la venta. Los lotes fueron comprados por diferentes personas, algunos fueron comprados por banqueros, otros fueron comprados por comerciantes y el sitio en realidad quedó en el olvido durante mucho tiempo. Hubo zonas que sufrieron deterioros muy graves. Algunos otros inclusive tuvieron problemas en los locales comerciales porque sufrieron incendios. Pero como que el daño más grave que golpeó este lugar y a los espacios que quedaban en pie de él fueron las afectaciones que sufrió tras el sismo de 1985, que si no derrumbó los restos que había, algunos de los restos que había sí los dejó sumamente dañados, por lo que el gobierno tuvo que derrumbarlos en su totalidad, o casi en su totalidad, hasta que, pues vaya, fueron cambiando las edificaciones. Algo muy curioso que sucede es que de los cambios que sufre en 1985 hasta poco antes, después más o menos de la década de los 2000, hay un hueco espacial tremendamente enorme. Literalmente este lugar pasa al olvido de la gente. No sabe que donde están, esa calle a lo mejor se llamó Capuchinas o que ahí hubo un convento o porque solo saben que es como, sí, es como una casa viejita de cuando los españoles estuvieron. Pero esto comienza a cambiar a principios de la década de los 2000, cuando surge un proyecto de recuperación del centro histórico. Algunos grupos de personas ricas, empresas e inclusive instituciones como la UNAM o la UAM generan un proyecto de recuperación del centro. Para estas épocas cabe aclarar que el centro histórico estaba como hasta abajo, en su punto más feo. Había inseguridad, había un descuido inclusive en las calles, en la arquitectura, en el cuidado del sitio, por lo que no solo se hace una recuperación como urbana, sino también histórica. Varios espacios comienzan a investigarse, a ver su procedencia, su historia, y aquí es donde vuelve a darse con el convento de Capuchinas. Es un espacio que quedó realmente muy reducido a lo que era originalmente. De las 4 o 5 casas que llegaron a ser en la época de la Nueva España en el siglo XVII, en realidad quedó algo muy reducido, pero este proyecto ayudó a rescatar ese lugar. Actualmente, de hecho, pasa muy desapercibido para pues todas las personas, para todos nosotros. Inclusive antes de esta investigación yo no sabía que ese lugar existía, si no es porque poner al espacio que ocupa una plaza actualmente el nombre de Capuchinas. Es bastante curioso porque
es un lugar en el que se unen dos tiempos. Si vemos el lugar ocupa de una calle a la otra calle. De un lado podemos todavía encontrar un poco de esta arquitectura del siglo XVII, XVIII, de las casas que se fueron anexando, y del otro lado encontramos un mundo completamente moderno, cafetería, tiendas pequeñas e incluso centros de servicio, pero mantienen el nombre de aquel lugar, Capuchinas, y una pequeña pues referencia a que fue un convento. Esta investigación, bueno, como ya les venía diciendo, quise platicarles un poco de este lugar porque en ese interés que a lo mejor no surgió únicamente de estos empresarios, de estas instituciones, sino de uno mismo, como otros lugares en el centro histórico, es un espacio que para nosotros es desconocido, pero que a final de cuentas forma parte de nuestra historia, forma parte del lugar en el que vivimos, o a lo mejor no del lugar donde vivimos, pero sí de ver cómo socialmente llegamos a olvidar una parte de lo que ha conformado nuestra realidad, nuestra actualidad, y pues que vale la pena realmente tenerla en cuenta, recordarla, y a lo mejor generar como ese granito de curiosidad por saber qué nos rodea en las calles que llegamos a transitar día a día, o lo hacíamos antes de esta nueva normalidad. Y pues espero que realmente les haya gustado, les haya interesado, y que cuando podamos volver a la normalidad se den el tiempo de visitar el lugar. Muchas gracias, Andrea. Pues bueno, te puedo decir que es un tema bastante interesante. Igual yo también desconocía este tema. Bueno, para ser honesto, desconozco por completo el tema. También desconozco por completo el periodo del que abordaste. Nunca me enfoqué mucho en temas novohispanos, pero te puedo decir, bueno, por lo que acabas de decir, te puedo hacer una pequeña réplica al respecto. Pues por lo que nos mencionaste, pues la fundación de esta orden aquí en la Nueva España fue acompañada por anécdotas de tinte religioso y milagroso, que de cierta forma podemos ver como unos mitos fundacionales, válgase el uso, porque de una u otra forma este grupo de monjas tenía que legitimar su aparición en la Nueva España, porque además pues era, por así decirlo, una competencia entre diferentes órdenes religiosas, unas con mayor poder político, porque hay que decir otra cosa, estamos hablando del periodo novohispano. Para aquellos, porque los que aquí están presentes no todos son historiadores, es importante dejar en claro que el periodo colonial se caracterizó por un periodo secular, por así llamarlo, la unión entre iglesia y Estado. No podemos entender el funcionamiento del gobierno sin entender que iba de la mano con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era quien aquí venía teniendo un gran poder. Y entonces, pues, en este periodo van a llegar muchos grupos, muchas órdenes religiosas, tanto de frailes como de monjas, y van a establecer cada uno con diferentes características y también con diferentes santos a los cuales van a tener como santos patrones. No sé si el término sea correcto, el santo patrón. Pues puede ser santos o patronos, porque, por ejemplo, hay un grupo de religiosas que son específicamente, por ejemplo, para Santa Clara, o en el caso de los hombres, Santo Domingo. Aquí, a pesar de que son como clarisas capuchinas que son, pues vaya, se rigen bajo la orden de las clarisas, su santo patrono es San Felipe de Jesús. Algunos lo sabrán, algunos otros no. Él fue un mártir mexicano que pues fue asesinado, vaya pues, cumpliendo su misión de predicar la palabra en Japón. Y entonces a lo mejor ellas estaban bajo
bajo protegidas, así por decirlo más bien, por San Felipe de Jesús, mientras que pues otras órdenes estaban protegidas por otros santos. Uh-huh. Ok, de acuerdo. Y pues bueno, también por lo que alcancé a captar, creo yo que algo que sí sirvió mucho para llamar la atención de mucha gente fue esto de que se le permitía el voto de acceso a la gente que era pobre, la gente que no tenía con los recursos económicos para ingresar. Porque aparte hay que decirlo, periodo novohispano, para que alguien pudiera unirse a un convento, tenía que tener dinero. Es el llamado dote, ¿no? Ajá, Tenían que tener la dote para poder ingresar, porque es caro. Estar en un convento es caro. Aquí no aplica de que solamente tienes que sentir el llamado de Dios, también tienes que ir acompañado por dinero, porque si no, no puedes aceptar el llamado de Dios. No, y aparte, pues no únicamente era como de Dios me habla, o sea, había de dos, coloquialmente, como diríamos actualmente, de dos sopas. Ajá. O vas por gusto propio o vas porque ahora sí que no te casaste, no te encontraron marido y pues no te puedes quedar solterón en tu casita, entonces te vas al convento. Entonces era como bastante necesario esa capacidad monetaria en aquel momento, ya cuando, o sea, porque los primeros años es eso, esas dos opciones, ¿no? Ya cuando se alivian un poquito más, pues sí tiene que haber como una mínima capacidad económica, pero, por ejemplo, con las chicas pobres se compensa esa a lo mejor capacidad económica con las tareas que se les deja dentro del convento. Entonces, a final de cuentas, sí llega a haber como una micro diferencia, pero se abren realmente puertas que a lo mejor en un inicio no se tenían. Sí, claro, completamente de acuerdo. Y pues bueno, después de esto, cuando ya viene la época del siglo XIX mexicano, este periodo intenso donde toda América Latina disputó una lucha para poder consolidarse como Estado-nación, como una nación, las naciones que hoy en día conocemos, pues en el caso de México vamos a tener una lucha entre dos grupos, el grupo de los conservadores y el grupo de los liberales, que los liberales son aquellos que van a querer un Estado laico, un Estado donde no intervenga la Iglesia, un Estado liberal como su nombre lo dice, un Estado moderno como hoy en día lo conocemos, con sus tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Mientras que, por otro lado, los conservadores, que de preferencia van a preferir conservar la monarquía como forma de gobierno, o si no se puede, pues al menos un Estado centralista, donde el poder se concentre únicamente en la capital, y establecer a la religión católica como una religión de Estado. ¿Quieres vivir en este país? Ok, acepta la religión católica y te quedas. O si no la aceptas, pues ve buscando otro país donde vivir, ¿no? Prácticamente. Que pues bueno, a final de cuentas aquí en México ganó el bando liberal. El bando liberal con Benito Juárez, ese gran personaje que muchos admiran hoy en día. Incluso nuestro señor presidente lo admira. Y pues, lo encontramos en todos lados, en el billete, en el billete, en los cuadernos, en el nombre de las becas, en todos lados está. Sí. Y pues bueno, me llama mucho la atención, en este caso, cómo hoy en día ha quedado relegado el nombre de las capuchinas. Si de por sí, yo puedo decir que un factor que también intervino aquí fue el hecho de que fuera un convento, porque esto lo podemos incluir en la historia de las mujeres, a final de cuentas. Por desgracia nuestra, la historia de las mujeres ha quedado muy relegada en la actualidad, por lo mismo que vemos la historia desde estos grandes personajes. Todos pueden ubicar, por ejemplo, a Benito Juárez, pero nadie te va a ubicar muy poco el aspecto de las mujeres. Las mujeres han quedado relegadas en la historia, no solo en la historia de México, sino en toda la historia del mundo, historia universal. Y pues la verdad que yo admiro mucho a Andrea por haber recuperado esta historia
del periodo novohispano de las capuchinas. Porque pues sí, honestamente yo puedo ir por las calles del centro histórico, cuando no había pandemia, claro está, y pues nos encontramos con un montón de calles con nombres de personajes históricos y muchas veces ni los ubicamos. Son tantos personajes, pero ni siquiera los ubicamos. No sabemos quiénes fueron, qué hicieron, y peor aquí en el caso de que pues se trata de mujeres, han quedado todavía más relegadas en la historia. Y pues bueno, con esto vamos a abrir unos minutos de preguntas para... Primero vamos a ver si hay preguntas por parte de los acompañantes el día de hoy respecto al tema que acabamos de observar. En caso de que quieran participar, por favor, en el chat pidan la palabra. Yo iré dando los turnos y pues como yo soy el organizador, yo pongo la primera pregunta. Andrea, te tengo una pregunta. Comentaste claro. Que durante los tiempos de guerra de independencia, de reforma y demás, el convento no se vio dado, el espacio no fue afectado por los movimientos revolucionarios. Y yo aquí te quiero preguntar, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que no se vio afectado este espacio? Si geográficamente están en un punto vulnerable. Pues es algo que me llamó muchísimo la atención cuando hice la investigación. De hecho, es un problema muy grande que a la fecha como que he encontrado, porque si bien la investigación puede que haya sido en su momento para un trabajo escolar, a la fecha sigo buscando como esos huecos que hay. Y uno de los huecos muy, muy grandes que he encontrado son estos movimientos. ¿Por qué no afectaron al convento? ¿Por qué a lo mejor no derribaron, aunque sea una torre de la iglesia, ¿no? Ya a lo mejor en una suposición propia de mi opinión, vaya pues, tiene que ver mucho con este ámbito religioso bajo el que se desarrolló México, como, no quiero decirle pasión, pero sí esta forma de aferrarse a la religión que se tuvo desde la evangelización a los indígenas en la conquista española hacia los mexicas, y que a final de cuentas era pues básico como en la educación que se tenía de aquellas épocas, de los espacios religiosos tienes que guardarle su respeto, porque hay alguien allá arriba que va a ser el que si no lo respetas te va a mandar a sufrir, ¿no? Entonces, pues entre esos huecos y la búsqueda de respuestas, a lo mejor yo he formulado esa respuesta, que la educación como sumamente religiosa es lo que permitió que se le respetara al espacio, que no se le atacara y que a lo mejor otros sitios fueran los que pues ahora sí que sufrieran el peso de a lo mejor cañones o de ser sitiados. Sí, Victoria, de hecho estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que entender a cada personaje y a cada circunstancia en su contexto histórico. Así como hablamos la sesión pasada de Hernán Cortés y su pensamiento religioso, de que él se consideraba a sí mismo como una persona que debía defender la fe católica en estos nuevos territorios. Lo mismo pasa aquí. Yo me atrevería a decir igual, quizás aventurándome demasiado, porque pues no conozco el tema, pero me atrevería a decir que sí, justamente aquí en el caso de la Nueva España, se defendía o al menos no se tocaban los espacios religiosos por lo mismo, porque la religión está plasmada en la misma gente. La gente tiene ese pensamiento de que hay un poder superior, hay un Dios, y todo lo que esté aquí que tenga que ver con la iglesia, pues es propiedad de Dios. Dios nos va a castigar si tocamos estos espacios. Incluso hoy en día, pleno siglo XXI, llega a causar mucha indignación, por ejemplo, que un ladrón se meta a una iglesia a robar. ¿Por qué? Porque estás tocando un simbolismo muy delicado, aspectos religiosos que pues hay que tener mucho cuidado, no debemos tocarlos. Y eso en pleno siglo XXI. Imagínate entonces en un siglo XVI,
Imagínense. Pues bueno, aquí tenemos una pregunta. Le voy a dar la palabra a Silvia. Puedes hablar. Adelante. Silvia, ¿me escuchas? Ahí está. Silvia, tienes que activar el micrófono primero. Perdón, ahora sí ya. Te decía que me pareció muy interesante tu explicación. Tu investigación está muy completa, me di el tiempo de leerla, está muy entendible y ahora que lo explicaste, pues se aclararon varias dudas, pero mi duda va enfocada a la actualidad. Tú comentas en tu investigación que esta orden religiosa tuvo mucha importancia durante su auge, durante su crecimiento. Fue una de las órdenes más importantes de religiosos que se instaló en México, ¿no? En la Nueva España. ¿Actualmente tiene influencia todavía o se perdió al igual que su convento? Esa es mi pregunta. En realidad, pues ya no tienen el peso que tenían en aquel momento. Eso sí, de plano, me quedó súper clarísimo. Pero investigando un poco más en los últimos años, bueno, en el último año más bien, me enteré que todavía existe una orden religiosa en algún, bueno, la orden religiosa como tal existe. De hecho, hay unas hermanas capuchinas por la zona de la villa. Quiero creer que es el lugar de donde la sacan la segunda vez. Y había leído que había algunas otras religiosas, igual clarisas capuchinas, en Michoacán y en parte de Querétaro, también en Puebla y creo que ya. Pero sí, o sea, como tal, pues, como en general un poquito la religión a lo mejor en México ha ido perdiendo esa fuerza, o a lo mejor esa importancia, y si bien aún existen, ya no tienen como ese poder que a lo mejor llegaron a tener pues durante el siglo XVI, que diga 17, 18. Inclusive mucha gente no sabe que tenemos clarisas capuchinas en la zona de la villa. No sé si eso responda a la pregunta. Sí, muchas gracias. No hay de qué. Gracias, Silvia. Excelente pregunta. ¿Quién más gusta participar? Hoy han estado especialmente muy callados, no sé por qué. La semana pasada intervinieron más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna otra participación? No es necesario que pregunten algo. Si hay algo que quieran aportar, es bienvenido. Y pues justamente para eso estamos aquí, para ampliar los horizontes de la historia, de los conocimientos que tenemos. Incluso si tienen otra información diferente, pueden proporcionarla. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ah, aquí está. Zaira, adelante. Gracias. Bueno, un poco de lo que leí acerca de tu trabajo, Victoria, menciona, y tú también lo mencionaste en la presentación, que las primeras fueron las monjas que venían de España, pero que también chicas de escasos recursos de aquí de Nueva España se integraban al convento. No sé si tengas información acerca de qué parámetros se seguía para que se integraran estas chicas, porque obviamente, como Fausto dijo, era a veces importante que tuvieran el recurso para mantenerse en un convento, en una vida conventual. Entonces, ¿qué requisitos tenían que tener para poder ingresar? Pues bueno, en la investigación que realicé, algo que pude leer fue que al inicio, cuando empezaron,
pues vaya, pues aceptar chicas, lo principal es que tuvieran la dote, que pudieran pagar pues la dote que se les pedía para ingresar. No encontré cuál era el costo de la dote de aquel momento, pero por lo que entendí sí era algo cara, sí era como muy, lo hacía como muy exclusivo al convento el precio que tenía la dote. También que fueran hijas de españoles, de nobles, y al principio era solo eso. Ya conforme fue pasando el tiempo ya se aceptaban como hijas de criollos o chicas criollas, vaya pues, pero siempre se les pidió al menos a las de la nobleza o a quienes tenían la posibilidad económica que pagaran esa dote. Ya conforme se fueron abriendo un poco más, lo que pude leer es que para las chicas que a lo mejor no podían aportar la dote, se les pedían tareas un poquito más extenuantes que a las otras en cuestión de estar dentro del convento. Si, por ejemplo, las nobles o las que pagaban la dote, sus actividades eran despertar, rezar, comer, practicar estudiar las oraciones, acudir a misa y todo, a lo mejor cuidar el huerto que tenían. Para las chicas de los escasos recursos, lo que se les llegaba a pedir era que hicieran como las labores, lo que actualmente a lo mejor consideraríamos como las labores domésticas, el cuidado de la limpieza del lugar, del convento, la cocina, todo, pues como no como criadas, pero sí como reduciéndose un poquito más, teniendo más actividades más bien, a diferencia de las chicas que aportaban la dote, porque era como su forma de pagar de remunerar esa dote más bien. Gracias, Andrea. De hecho, bueno, te recuerdo que aquí varios compañeros no son historiadores. Sí. Te quería pedir si de favor puedes explicar el término de dote, porque es un término que no a todos les queda claro. Ok. Bueno, una disculpa de antemano. La dote es una cantidad económica que se le pedía a las personas en la época novohispana, en la época de los 300 años de la colonia. No era únicamente para el convento, en realidad había diferentes como tipos de dotes. Te pedían, vaya pues, podemos decirle coloquialmente te pedimos dinero para entrar, o tu suscripción a lo mejor es como una forma más fácil de decirlo, es tu suscripción a. Entonces, por ejemplo, en el ámbito religioso les pedían dinero y era su suscripción a poder entrar a ser religioso, a poder ser monja, a poder ser, no sé, formar parte de esta comunidad religiosa. O, por ejemplo, estaba también tu suscripción a casarte. También cuando casaban a las personas se les daba una suma, cierta cantidad de dinero para poder hacer, pues llevar a cabo estos contratos a lo mejor matrimoniales con la iglesia, con el gobierno. Pues sí, era como su forma de aquel momento de decir, te pido dinero para que puedas hacer algo. Gracias, Andrea. De hecho, aquí tenemos otros dos comentarios. Te los voy a leer. Dice Sí. Gerardo Velasco Hernández. Nos pone aquí: quiero comentar que me gustó la sesión de hoy y gracias a ello supe de la presencia de las clarisas en la colonia Martín Carrera. Esta colonia está en la alcaldía Gustavo Amadero, a escasos minutos de la villa. Siempre he caminado por ahí, pero no sabía de qué orden era, y el día de hoy, escuchando el tema y buscando en Google Maps, supe que se trata del protomonasterio de Santa Clara. Pues para que veas, Andrea, cómo despertas el interés con este tipo de temas.
Y aquí tenemos otro comentario Sí. de María P. Gallo. Ella es colombiana, por cierto, ella no es mexicana. Dice, qué interesante, realmente no sabía nada sobre la historia de las capuchinas. Fue muy edificante toda esta charla. Y pues bueno que a la gente que te escuchó le agradó mucho tu pequeña ponencia. Y pues bueno, Andrea, te agradezco mucho esta charla que nos diste el día de hoy. Antes de terminar con la charla del día de hoy, quiero hablarles un poco. Hay otro comentario de Luis Ángel Leiva Castillo, igual, muy buena exposición. Felicitaciones. Muchas Ok, gracias. para la semana que viene vamos a tener a otro historiador. Diego, ¿gustas hablarnos un poco de lo que vas a abordar el día jueves próximo? Hola, ¿cómo están? ¿Me escucho? Adelante. Sí. Pues mi idea es como platicar un poquito acerca de la divulgación por medio de un proyecto que yo ya he llevado. Algunos de aquí son apreciables amigos ya de un par de años atrás. Ya lo conocen. Entonces me gustaría partir de ahí un poquito como de la noción de... ¿cómo se llama? De la conciencia histórica, de cómo apropiarnos como de los espacios. Va a estar divertido, realmente. No sé muy bien cómo describirlo ahorita, pero en su momento se me ocurrirá. Sí, pues más bien es algo como de divulgación, de ver cómo nos acercamos más a la historia, y se me hace un muy buen lugar este proyecto que estás proponiendo, y ojalá aporte un poquito lo que yo tengo que decir. Ok, Diego, muchas gracias. De hecho, Diego es un historiador poco convencional, por así decirlo, porque aborda la historia por medio de imágenes, cosa que al menos en México no es muy común, ¿eh? Aquí en México el historiador generalmente te empieza a narrar fechas, te empieza a soltar datos así de tratados, nombres de guerras, y hasta cierto punto llega el momento en el que se vuelve aburrido. En cambio, Diego, él hace la historia a través de imágenes, algo que se conoce como, si mi mente no me falla, se conoce como historia iconográfica, porque empiezas a narrar la historia, pero a través de las fuentes visuales. Te puede traer imágenes, por ejemplo, del México del siglo XX, y tú lo comparas con el presente, y pues ha cambiado mucho. Entonces nos damos cuenta de que la historia también se puede narrar de una forma más audiovisual. Y bueno, aquí tenemos más comentarios. Tenemos, por ejemplo, el de Gisela Remigio. Dice, muchas felicidades por la explicación, muy clara e interesante. También tenemos aquí a Fernando Muchas Romero gracias. Velázquez, con una palabra rara que no sé pronunciar, por cierto. Es un juego, yo soy fan del Metal Gear. Sí. Y también tenemos aquí a Daniel Suástes, que dice, transformación y apropiación del espacio a través de la fotografía. Saludos, Diego. Para que veas, Diego, ya se empiezan a interesar en tu tema desde una semana antes. Sí, a Daniel yo nunca lo he visto, ¿eh? No somos amigos ni nada. Órale, tal vez él sí te conoce. Sí, si no, porque usted y yo nunca nos hemos visto, ¿verdad? Y otro comentario de Fernando. Dice, nada, se me cruzaron los cables por el sonido. Ok, pues bueno, entonces, nada más para aclarar un poco de la bibliografía que les mandé por correo electrónico. Por correo electrónico les hice llegar la bibliografía que me proporcionó Andrea, que es una investigación propia. Para los que no saben de historia o no tienen estas bases metodológicas del historiador, la fuente de información que leyeron hace 15 días, que fue la tercera carta de relación de Hernán Cortés, se le considera fuente de información, una fuente primaria. La fuente primaria es la que es contemporánea a un acontecimiento. Hernán Cortés fue un protagonista de la historia en su momento, y lo que él escribió es por lo tanto una fuente primaria.
porque es de la época en la que ocurrió el suceso. En cambio, la fuente de información que les proporcionó Andrea, que yo les mandé por correo, es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque Andrea no vivió ese suceso. Andrea lo está investigando mucho tiempo después. Esas son fuentes de información secundarias. También se le conoce como historiografía contemporánea, por así llamarla, porque la estamos haciendo historiadores en un tiempo presente sobre un acontecimiento que pasó hace tiempo. Estas son los dos tipos de fuentes de información que se manejan en la historia. La semana que viene, pues ya les estaré mandando la bibliografía por correo electrónico. Si alguno de los que aquí se encuentran presentes les interesa continuar la semana que viene, les pido de favor que me llenen un formulario. Andrea, ¿podrías pasarles el formulario a tus compañeros por si alguien gusta inscribirse? Vamos a continuar con estas. Gracias, Andrea. Sí. Vamos a continuar con estas charlas de aquí a septiembre, que es cuando se espera que se abran los pilares y pues ya se harán nuevos planes. Si no hay más comentarios y no hay nada más que decir, pues sería todo y nos estamos viendo el jueves que viene a las 5 de la tarde. Gracias por su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Vika.